Él dijo 100 veces que era el rey de las fiestas, y yo lo ignoraba. Luego me avergonzó delante de toda la ciudad. Fue una pesadilla. Cuando abrí la puerta del restaurante, no esperaba encontrarme con nada que fuera a cambiarme la vida. Era una tarde normal, un plan improvisado después de una semana aburrida, pero aún así, mientras avanzaba entre las mesas, había algo en mi pecho que latía demasiado rápido, como si ya supiera que algo estaba a punto de torcerse. No sabía por qué, ni cómo explicarlo, pero sentí un pequeño temblor en la mano cuando la apoyé sobre la silla frente a él. Álvaro levantó la vista en ese instante, y por un segundo su sonrisa me pareció demasiado amplia, demasiado segura, como si conociera un secreto que yo aún no había descubierto. No voy a fingir que en ese momento entendí algo, solo que sentí un escalofrío, leve pero nítido, como un aviso, uno que, por supuesto, ignoré por completo, y quizá, si no lo hubiera ignorado, todo habría terminado de forma distinta, o quizá no, porque hay historias que parecen empeñadas en atraparte desde el primer gesto. Álvaro se levantó, me saludó con 2 besos y un entusiasmo casi exagerado. Su camisa blanca brillaba como si la hubiera planchado con esmero milimétrico, y sus zapatos tan pulidos reflejaban la luz del lugar. Yo iba con un vestido sencillo, nada demasiado pensado, porque creí que sería solo una cena más, pero él me miró como si encendiera todas las luces de su fiesta personal. Sabía que ibas a venir, me dijo sin siquiera darme opción de fingir un poco de misterio. Me reí, incómoda, pero sin querer parecer grosera. Nos sentamos y antes de que pudiera abrir la carta, él ya estaba hablando, y hablando, y hablando. Álvaro era simpático, eso no puedo negarlo. Tenía esa habilidad para llenar los silencios antes de que se volvieran incómodos. Era atento, divertido incluso, pero tenía un brillo en la mirada que me costaba descifrar. En algunos momentos parecía que buscaba mi reacción como un actor esperando el aplauso. En otros parecía preocupado de que yo no lo admirara lo suficiente. Mis amigos me llaman el rey de las fiestas, repitió por tercera vez mientras cortaba su carne con una precisión exagerada. Reí de nuevo, aunque no entendía por qué me lo contaba tanto. Pensé que era solo una broma, un apodo tonto que seguramente tenía detrás alguna anécdota simple. Yo no era fan de las fiestas, así que ese detalle me pasaba de largo. Aún así, admito que había algo fascinante en su forma de hablar. No era arrogancia pura, sino una especie de necesidad constante de deslumbrar, como si temiera volverse invisible si no hacía ruido. Me contó historias de sus viajes, de sus trabajos temporales, de sus amigos, siempre en clave grandiosa, y sin embargo lo hacía con tanta naturalidad que no sonaba presumido, sino infantil, como un niño orgulloso de mostrar sus juguetes nuevos. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo para mantener la conversación viva. Entre relato y relato descubrí que podía ser tierno. Se preocupó por si tenía frío, por si la comida me gustaba, por si el vino era demasiado fuerte. Tenía esa contradicción extraña. Por un lado, necesitaba ser admirado. Por el otro, parecía esforzarse sinceramente por agradarme. Me preguntó sobre mi trabajo, mis hobbies, mis lugares favoritos, no tanto para conocer mis respuestas, sino para tener una excusa para conectar mis palabras con alguna historia suya, pero aún así era agradable. Había tenido citas peores, muchísimo peores. Al terminar la cena, caminamos un rato por la calle iluminada. El aire era fresco y había algo en esa noche que se sentía liviano, casi amable. Álvaro hacía bromas cada vez que un coche pasaba demasiado rápido o cada vez que me veía fruncir el ceño. Parecía querer arrancarme cada sonrisa que pudiera conseguir. La pasé muy bien, me dijo, deteniéndose frente a mi puerta más tarde. Ojalá podamos vernos otra vez. Había algo en su tono, una mezcla de ilusión y seguridad, que me hizo dudar si era buena idea dejar ese hilo suelto. Pero la verdad es que la noche había sido ligera, simpática, y aunque Álvaro hablaba mucho, también sabía escuchar cuando lo mirabas fijamente, como si tu mirada fuera un interruptor que lo conectaba a tierra.
Quizás sí, respondí, sintiendo que era la respuesta más honesta. Él sonrió como si acabara de ganar algo importante. Se despidió con un gesto exagerado, casi teatral, que me hizo reír sin querer, y cuando lo vi alejarse, pensé que tal vez valía la pena darle una segunda oportunidad. No podía imaginar que aquella sonrisa suya, tan confiada, tan llena de una energía casi eléctrica, era en realidad el primer destello de algo mucho más oscuro, algo que, semanas después, transformaría mi vida en una espiral absurda y ruidosa, algo de lo que aún no sé si he conseguido escapar por completo. Pero esa noche no lo sabía. Esa noche solo pensé que había conocido a alguien un poco excéntrico, un poco intenso, pero inofensivo, y qué equivocada estaba, tan equivocada como se puede estar antes de que la historia, la verdadera historia, comience a desmoronarse. No pasó mucho tiempo antes de que Álvaro me escribiera de nuevo. Un mensaje breve, casi impaciente, como si hubiera estado esperando exactamente el momento en el que yo levantara el móvil. ¿Plan para mañana? Prometo no hablar tanto. Bueno, intentaré. El intento de humor me hizo sonreír, y aunque dudé unos segundos, acepté. Algo en él tenía ese magnetismo extraño que te hace decir sí antes de pensarlo demasiado. Esta vez nos vimos en una cafetería muy luminosa, con ventanales enormes que dejaban entrar un sol casi exagerado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado con la espalda recta, los dedos tamborileando en la mesa como si llevara siglos esperándome. Pero cuando me vio, sus gestos se calmaron, como si mi presencia bajara su volumen interior. Fue un detalle mínimo, pero lo noté. Pensé que te habías arrepentido, exclamó al verme. Llegué exactamente a la hora, respondí, divertida. Exactamente a la hora es igual a tarde, dijo en tono solemne, y luego soltó una carcajada infantil. Nos sentamos y él comenzó a hablar casi de inmediato. No era un torrente caótico, sino una corriente constante. Había en él una necesidad de llenar cada silencio, como si temiera que en el segundo exacto en que dejara de decir algo, la realidad lo desdibujara y desapareciera. Aún así, era imposible aburrirse. Se movía al hablar, gesticulaba con las manos, levantaba las cejas como si contara una comedia. Uno podría pensar que exageraba, pero lo hacía con tanta naturalidad que parecía ser simplemente él. Cuando tenía 15 años, empezó mientras se inclinaba hacia mí con aire conspirativo. Mis amigos decían que yo podía hacer reír hasta a una piedra. ¿Y tú te lo creías? Por supuesto, las piedras merecen entretenimiento, respondió, golpeando la mesa con suavidad como si estuviera enfatizando una declaración seria. A veces hablaba de sí mismo con una seguridad casi teatral. Era como si estuviera describiendo a un personaje heroico, alguien que siempre tenía una anécdota épica preparada. Y sin embargo, cada vez que terminaba una historia, buscaba mi reacción con una mirada casi vulnerable, esperando mi aprobación como un niño que muestra un dibujo recién hecho. No me pasó desapercibido, ni ese brillo ansioso en sus ojos, ni su manera de erguirse un poco cuando yo me reía, ni el modo en que disimulaba su decepción cuando yo no celebraba alguna de sus exageraciones. ¿Estás bien?, le pregunté en un momento. Perfectamente, respondió rápido, demasiado rápido. Es solo que quiero impresionarte. Lo dijo con tanta sinceridad que no pude evitar reír, y él sonrió como si mi risa fuera un triunfo personal. La conversación avanzó entre bromas, exageraciones y alguna que otra pregunta seria. Me sorprendió descubrir que, pese a su tendencia a hablar de sí mismo, escuchaba de verdad cuando le decía algo importante. Si mencionaba que me gustaba un tipo de música, lo recordaba. Si comentaba una experiencia negativa pasada, fruncía el ceño con empatía real. Había en él una mezcla desconcertante de egocentrismo e interés genuino. La única rareza, porque sí, había una, clara como una nota desafinada en una melodía agradable, era su necesidad constante de ser admirado. Lo notabas en cada gesto, la forma en que enderezaba la espalda cuando alguien pasaba cerca, cómo se arreglaba el cabello de modo casi automático, cómo miraba alrededor para ver si otros lo observaban. Yo no estaba acostumbrada a ese tipo de energía, pero me dije que todos tenemos nuestras manías. Algunas son inofensivas, otras, bueno, aún no lo sabía.
En un momento, mientras él contaba una historia sobre cómo salvó una fiesta organizada por unos amigos, algo que, según él, había sido casi una intervención heroica, me encontré mirándolo con cierta ternura. Había algo exagerado y ridículo en su orgullo, sí, pero también algo honesto, como si de verdad creyera que su papel en el mundo era hacer ruido, llenar espacios, convertirse en el centro de cada escena. No tienes que impresionar a nadie todo el tiempo, ¿sabes? Le dije. Se quedó quieto, sorprendido. No lo hago para todos, solo para algunas personas. Y luego, con un gesto tan suave que rompía su estilo grandilocuente, añadió: para ti. Me quedé sin saber qué responder. Era una confesión torpe, casi infantil, pero genuina. Sentí un calor leve en las mejillas, no de vergüenza, sino de una atención inesperada. La tarde pasó entre risas y ese extraño vaivén entre la comedia exagerada y la vulnerabilidad sincera. Cuando nos despedimos, él insistió en acompañarme unos metros, asegurando que era peligroso dejar sola a una chica tan encantadora, una frase que hubiera sonado ridícula en boca de cualquiera, pero que en él era parte natural de su teatralidad. Antes de irse, me tomó las manos un instante. Me alegra que hayas venido, de verdad. Y ahí estaba de nuevo ese brillo ansioso, esa mezcla de seguridad y necesidad que empezaba a resultarme tan peculiar. Caminé a casa pensando que, aunque Álvaro hablaba demasiado y aunque su ego parecía necesitar más cuidados que una planta frágil, había algo en él que no me disgustaba, algo que me empujaba a seguir conociéndolo. Me dije que no había motivo para preocuparme, que su comportamiento era extraño, sí, pero inofensivo. Todavía no sabía que era justo esa idea, esa convicción tan ingenua, la que marcaría el comienzo de todo lo que estaba por venir. Pasaron unos días sin que volviéramos a vernos, aunque hablábamos por mensajes casi a diario. Álvaro tenía una forma peculiar de escribir. Cada frase parecía un anuncio, cada broma llevaba signos de exclamación, cada comentario venía cargado de entusiasmo. Era imposible no imaginarlo gesticulando incluso detrás de una pantalla. Yo respondía con más calma, pero siempre terminaba riéndome de sus ocurrencias. Una tarde, después del trabajo, recibí un mensaje suyo que no se parecía en nada a los anteriores. No había emojis, ni exclamaciones, ni exageraciones teatrales. Solo una frase corta, casi solemne. Quiero mostrarte mi mundo, la verdadera diversión. Ven conmigo a una fiesta. Me quedé mirando el mensaje un buen rato pensando que tal vez estaba bromeando, pero no, no sonaba a broma, más bien parecía una invitación importante para él, como si abrirme esa puerta fuera un paso que no daba a cualquiera. La palabra fiesta, sin embargo, me provocó un pequeño nudo en el estómago. Nunca habían sido mi ambiente. Me agotaban el ruido, la gente desinhibida, ese caos que otros parecen disfrutar tanto. Yo prefería las conversaciones tranquilas, las cenas pequeñas, los lugares donde pudiera escuchar mi propio pensamiento. Respondí con un ¿qué tipo de fiesta?, tratando de sonar curiosa y no temerosa, y al instante, como si hubiera estado esperando mi duda, me devolvió un audio donde su voz vibraba con una emoción casi infantil. Confía en mí, decía, te va a encantar. No es una fiesta cualquiera, es mi fiesta. Bueno, no mía, pero ya verás, es otra cosa, es para que me conozcas de verdad. Esa última frase me descolocó. ¿Conocerlo de verdad? ¿Acaso no lo estaba conociendo ya? Pero era evidente que para él esas reuniones tenían un valor especial, algo que iba más allá de la diversión superficial. Y aunque mi instinto me pedía cautela, había algo más fuerte que tiraba de mí, la curiosidad, no la sana, la prudente, no, la otra, la que te hace caminar directo hacia el borde, solo para saber qué pasa si te asomas un poco más. Aún así, dudé. Pasé un buen rato mirando nuestra conversación, leyendo sus mensajes antiguos, intentando comprender esa necesidad suya de ser admirado, de ser visto. Tal vez aquella fiesta era su escenario personal, el lugar donde esa versión exagerada de él tomaba forma completa, y aunque no entendía por qué quería incluirme en eso, había algo halagador en que confiara en mí para mostrármelo. Finalmente respondí: está bien, iré.
De inmediato apareció una lluvia de corazones, emojis de celebración y mensajes de voz tan emocionados que tuve que bajar el volumen del móvil. Álvaro estaba eufórico, como si hubiera ganado un premio. No sabes cuánto me alegra, decía en uno de los audios. Te prometo que no te vas a arrepentir. Es especial. Para mí es importante que vengas. De verdad. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo, pero también sentí un temblor leve en el pecho. Algo así como la sensación de estar aceptando un trato cuyo contenido no estaba del todo claro. Durante el resto del día, Álvaro me envió mensajes contándome pequeños detalles: la música que habría, la comida, los amigos que asistirían, algunos personajes, como los llamaba él, que según decía, hacían de cada fiesta una aventura. Yo trataba de leer entre líneas para entender mejor qué clase de ambiente me esperaba, pero sus descripciones eran tan caóticas y emocionales que me resultaba imposible formar una imagen concreta. No te preocupes por nada, me dijo al final. Solo ven con ropa cómoda y ganas de pasarlo bien. Ropa cómoda. Esa frase me sonó extraña. Nunca había ido a una fiesta donde alguien especificara eso. Tan intensa era, tan impredecible, pero intenté no sobrepensarlo. Después de todo, me repetí, era solo una fiesta, un evento más, una noche ruidosa de la que probablemente saldría con dolor de cabeza y algún par de anécdotas divertidas. Nada más. La noche anterior al evento casi no dormí. Parte de mí estaba nerviosa, parte emocionada y parte preocupada. No sabía por qué. Era algo más que la típica ansiedad social. Era una inquietud más profunda, como si mis sentidos estuvieran intentando advertirme de algo que aún no lograba descifrar. Por la tarde del día siguiente, Álvaro me envió la ubicación, una casa enorme a las afueras, en una zona donde nunca había estado. Adjunto al mapa había un mensaje breve: prepárate, hoy sí que vas a conocer al rey. Esa frase me dejó inmóvil unos segundos. ¿Al rey? ¿Era una broma? ¿Una exageración más? ¿O estaba hablando en serio? No sabía qué imaginarme, y tal vez fue justamente eso, la imposibilidad de anticipar qué podía ocurrir, lo que terminó convenciéndome de ir. Mientras me arreglaba frente al espejo, traté de mentalizarme. Era solo una fiesta, solo un grupo de amigos, gente bebiendo, riendo, bailando, nada fuera de lo común. Álvaro sería, bueno, él mismo, brillante, exagerado, entusiasta, y yo podría observarlo en su ambiente natural, el lugar donde su energía tenía sentido. Antes de salir, miré mi reflejo una última vez. No era miedo lo que sentía exactamente, era expectación, como si estuviera a punto de abrir una puerta que no podría cerrar después. Tomé mis llaves, respiré hondo y salí. Aún no sabía que esa decisión, aparentemente pequeña, aparentemente inocente, sería el primer paso hacia una cadena de situaciones que jamás habría podido imaginar. Una que comenzaría, como casi todas las malas decisiones, con una pregunta simple: ¿qué podría pasar? Spoiler de mi vida. Demasiado. La casa apareció ante mí como una especie de monstruo dormido, demasiado grande, demasiado iluminada, demasiado llena de vida para una simple reunión. El sonido de la música me alcanzó incluso antes de abrir la puerta, un bajo pesado que hacía vibrar el suelo y que parecía atravesar el aire como una ola. Por un momento pensé en dar la vuelta, fingir una excusa, inventar cualquier cosa, pero ya estaba allí. Y ya había prometido ir. Álvaro abrió la puerta con una sonrisa gigantesca, el rostro encendido por el reflejo de las luces intermitentes que venían desde el interior. Parecía no haberme escuchado cuando toqué, más bien daba la impresión de que había estado vigilando, esperando mi llegada con la impaciencia de un niño que aguarda su regalo de cumpleaños. ¡Llegaste!, gritó, aunque el volumen de la música hacía casi innecesario subir la voz. Me tomó de la mano con tanta seguridad que apenas pude reaccionar. Vamos, quiero presentarte a todos. Ni siquiera tuve tiempo de ver el vestíbulo. Me arrastró literalmente hacia la sala principal, donde una multitud bailaba, bebía y hablaba al mismo tiempo, creando una atmósfera que parecía una película en cámara rápida. Ya el olor a alcohol era tan intenso que parecía un perfume inundando cada rincón. La luz, en cambio, se movía como un torbellino, azul, roja, verde, blanca, girando, cambiando, explotando sobre los cuerpos sudados de la gente.
Mi primer instinto fue mantenerme cerca de la pared, buscar un espacio seguro, algo que no se moviera. Pero Álvaro no me soltaba. Caminaba como si fuera el dueño de todo aquello, con la espalda recta, el pecho adelantado y una seguridad que contrastaba violentamente con mi incomodidad silenciosa. Gritaba él cada 2 pasos, saludando a personas que lo abrazaban, le daban palmadas en la espalda, se reían de algo que no alcanzaba a escuchar. Ella es la chica de la que les hablé. No recordaba que me hubiera mencionado tanto a sus amigos, pero cada vez que decía eso, alguno levantaba su vaso como si saludara a una celebridad inesperada. No sabía si aquello era halagador o aterrador. Tal vez ambas cosas. Me mantuve detrás de él mientras atravesábamos la multitud. Mis ojos se movían de un lado a otro, tratando de entender qué tipo de ambiente era ese. Había gente bailando sobre sofás, otros tirados en el suelo riendo sin sentido, varios abrazados en grupos pequeños hablando tan rápido que parecía un idioma inventado. Una chica pasaba con un vaso lleno de un líquido azul brillante. Otra llevaba una peluca plateada que no dejaba de moverse. La escena tenía algo surrealista, como una fiesta que había ido más allá de la normalidad y había entrado en un territorio donde todo estaba permitido. Apenas unos minutos después ya estaba agotada. Sentía el ruido como un peso físico sobre mis hombros. Tenía la impresión de que, si cerraba los ojos por un segundo, el mundo entero se desplomaría a mi alrededor. Pero Álvaro, lejos de notarlo, parecía crecer con cada estímulo, cada abrazo que recibía, cada saludo efusivo, cada carcajada que le dedicaban lo hacía más grande, más altivo, más radiante. ¿Lo ves?, me dijo inclinándose a mi oído mientras me señalaba con la cabeza el caos generalizado. Esto es lo que te decía. Esto es lo nuestro. La gente real. La diversión real. Nada de poses, nada de silencios incómodos. Aquí todos vienen a ser ellos mismos. Yo asentí, aunque no estaba segura de estar de acuerdo con nada de lo que decía. Lo que estaba viendo no me parecía autenticidad, sino un descontrol disfrazado de libertad, pero no quise decirlo, no quería arruinarle la noche, y aunque me sentía fuera de lugar, había algo en su entusiasmo que me hacía intentar adaptarme. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, sin esperar mi respuesta antes de levantarse. No te muevas, vuelvo en un segundo. Me quedé sola, rodeada de un mar de cuerpos que se movían como si estuvieran conectados por un mismo ritmo. Respiré hondo, intentando calmar esa tensión que subía por mi espalda. Me recordaba a aquellas veces en las que entraba en un sitio y sabía desde el primer momento que no encajaba, que estaba ocupando un lugar que no era para mí. Observé a la gente con más atención, buscando señales de normalidad, de algo que pudiera aliviar esa sensación, pero cada rostro parecía brillar con una intensidad casi artificial, y cada palabra, aunque no podía oírla claramente, sonaba cargada de un entusiasmo que me resultaba extraño, casi forzado. Cuando Álvaro regresó, llevaba 2 vasos en la mano y una sonrisa tan grande que casi parecía dolorosa. Te prometo que te va a gustar, dijo mientras me entregaba uno de los vasos. Solo relájate, confía en mí. Esa frase me erizó la piel. Confía en mí. La había dicho antes, claro, pero en ese contexto, rodeada de ruido, luces y personas que no conocía, sonaba diferente, más intensa, más inquietante. Intenté sonreír, aunque mi gesto fue débil, casi invisible. Álvaro no lo notó. Seguía mirando alrededor como si estuviera evaluando al público antes de una presentación. Y entonces comprendí algo importante. Él no estaba allí para divertirse. Estaba allí para brillar, para exhibirse, para ser visto. En su cabeza, ese lugar era un escenario. Y yo, sin quererlo, había sido llevada a la primera fila para ver el espectáculo. No sabía que aquello era apenas el prólogo, que lo verdaderamente extraño, lo verdaderamente humillante, lo verdaderamente absurdo, estaba a punto de comenzar. Habían pasado unos 20 minutos desde que llegué, aunque sentía como si llevara horas atrapada en ese torbellino de música y gente. Trataba de relajar los hombros, de fingir que el ambiente no me resultaba tan abrumador,
pero cada vez que la música subía de volumen, cada vez que una carcajada estallaba cerca, sentía un pequeño sobresalto en el pecho. Álvaro, por el contrario, parecía alimentar su energía de todo aquello. Caminaba a mi alrededor como si fuera un guía turístico de su propio universo privado, presentándome a personas cuyos nombres olvidaba al instante y haciendo comentarios exagerados que todos recibían con risas fáciles. Yo me limitaba a sonreír, levantar un poco el vaso y seguirlo como quien sigue la corriente para no ser arrastrado. En un momento, mientras observaba a un grupo cantar sobre un sofá como si estuvieran en un concierto, Álvaro se detuvo de golpe. Yo casi choqué con su espalda. Cuando giró hacia mí, algo en su mirada había cambiado. Ya no era simplemente entusiasmo, era una chispa peligrosa, un brillo casi febril. Ahora empieza lo bueno, dijo. La frase me cayó encima como un cubo de agua helada. No sabía qué significaba, pero la forma en que lo dijo, la intensidad en sus ojos, me hizo tensar los dedos alrededor del vaso. ¿A qué te refieres?, pregunté, obligándome a sonar neutral. Pero Álvaro ya no estaba escuchando. Sus pupilas se movían rápido, como si buscara algo entre la multitud, y entonces, sin previo aviso, se llevó las manos al borde de la camiseta. «Es hora», murmuró para sí mismo, como si fuera una línea de guión, y de un tirón se la quitó. Me quedé inmóvil, sin comprender lo que estaba viendo. Él, sin camiseta, en medio de la sala, como si aquello fuera la acción más natural del mundo. Varias personas alrededor empezaron a gritar de emoción, como si supieran exactamente qué venía después. «Álvaro, ¿qué estás haciendo?», pregunté en un tono que intenté mantener firme. No me respondió. Simplemente empezó a desabrocharse el cinturón. El aire se me atascó en la garganta. No, no podía ser. No estaba haciendo lo que yo creía, no delante de mí, no delante de todos. Pero sí, en cuestión de segundos, Álvaro se bajó los pantalones y quedó en ropa interior. O al menos eso pensé durante un instante, hasta que entendí que lo que llevaba puesto no era ropa interior normal, era un traje de lucha libre, ajustado, brillante, con colores imposibles y detalles dorados que parecían sacados de un espectáculo ambulante. Se estiró la tela del pecho como si estuviera mostrando el logo de un superhéroe. Luego levantó los brazos en alto, triunfal, mientras una ola de gritos celebraba su transformación. «¡El rey ha vuelto!», rugió. Ese instante se quedó congelado en mi mente como una fotografía grotesca. Él, elevado sobre el ego que parecía sostener toda la habitación, la multitud animándolo, las luces reflejándose en su traje ridículo, y yo atrapada en una esquina sin saber cómo reaccionar. Alguien a mi lado chocó su vaso con otro y gritó: «¡Vamos, rey, dale!». Álvaro, sin perder un segundo, se subió a la mesa más cercana. Lo hizo con la agilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. De hecho, sospeché que lo había hecho 1000 veces, y justo ahí, sobre esa mesa cargada de vasos y botellas vacías, empezó a posar como si fuera el protagonista de un espectáculo improvisado. Yo quería desaparecer, literalmente desaparecer, que se abriera el suelo y me tragara, pero el público estaba encantado. Algunos sacaban sus móviles, grababan, aplaudían, gritaban su nombre. Otros coreaban un «rey, rey, rey» que me perforaba los oídos y me hacía desear estar muy, muy lejos de allí. Álvaro, mientras tanto, giraba, saltaba, flexionaba los músculos como si estuviera en el ring de una función televisada. Me miró de reojo con esa sonrisa brillante que había visto tantas veces, pero ahora deformada por una especie de euforia descontrolada. «¿Lo ves?», me gritó desde la mesa, como si me estuviera mostrando un tesoro. «Esto es lo que soy». Una parte de mí quería gritarle que bajara, que dejara de hacer el ridículo, que no necesitaba demostrar nada, pero mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Nadie en esa sala habría escuchado mi voz aunque hubiera gritado con toda la fuerza de mis pulmones. Y además, algo más profundo se agitaba en mi interior, un presentimiento, una alarma, una certeza silenciosa de que lo peor todavía no empezaba, que ese traje, esa mesa, esos gritos, no era más que el preludio, el comienzo de algo que yo aún no estaba preparada para enfrentar.
Él levantó las manos una vez más, como si fuera un rey saludando a su público, y entonces lo dijo. Ahora sí, ahora empieza la diversión de verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esa frase, dicha con ese tono, con esos ojos brillando como faros, no sonaba a broma, sonaba a advertencia, y lamentablemente no supe escucharla a tiempo. Si hubiera podido detener el tiempo en ese instante, cuando Álvaro, ya transformado en su versión más absurda, se subió a la mesa envuelto en su traje de lucha libre. Quizá habría podido escapar, quizá habría podido retroceder unos pasos, deslizarme entre la multitud todavía dispersa y salir por la puerta como si nada. Pero la música subió, las luces se volvieron más agresivas y la gente empezó a agruparse alrededor de él como abejas, atraídas por un panal fluorescente. De pronto, yo ya no era una invitada más, era una espectadora atrapada en la primera fila del espectáculo más ridículo y vergonzoso que había visto en mi vida. Álvaro levantó los brazos, flexionó los músculos y dio un salto que hizo temblar la mesa. Varios vasos cayeron al suelo y explotaron en pedazos de vidrio. Nadie pareció preocuparse. Al contrario, los gritos aumentaron. Un chico desde el fondo gritó ¡Que baile! Y la multitud respondió con un rugido unánime. Y entonces Álvaro comenzó. No sé si llamarlo baile es del todo correcto. Era una mezcla inquietante de gestos teatrales, poses exageradas, movimientos torpes de cadera y saltos descontrolados que parecían coreografiados por alguien que llevaba años consumiendo únicamente vídeos de lucha libre y energía enlatada. Se agachaba, se levantaba, giraba sobre sí mismo, golpeaba el aire como si estuviera derrotando a un enemigo imaginario. Todo mientras la música, que ya era fuerte, parecía duplicarse en intensidad cada vez que él hacía un movimiento nuevo. Me quedé clavada en un rincón, sintiendo cómo mis mejillas ardían de vergüenza ajena. Mi estómago se contrajo, quise apartar la mirada, pero no podía. Era como ver un accidente, horrible, inevitable, hipnótico. Una chica a mi lado se inclinó hacia su amiga y gritó algo que apenas pude escuchar. «Mira cómo se emociona el rey», su amiga respondió riendo. «Desde que llegó su nueva novia, está más loco que nunca». La palabra novia me golpeó en el pecho. ¿Eso había dicho Álvaro? ¿Eso había contado a todos? Quizás sí. Él nunca había ocultado su entusiasmo por presentarme, pero no imaginé que ya hubiera asignado etiquetas sin consultarme. La sensación de incomodidad se volvió más profunda, más pesada, como si un peso invisible se me hubiera depositado en los hombros. Álvaro siguió bailando. Ahora se arrastraba sobre la mesa, luego se ponía de pie de un salto, luego agitaba los brazos como si dirigiera una orquesta imaginaria. La gente grababa cada segundo. Los flashes iluminaban su rostro sudoroso, satisfecho, completamente absorto en su propio delirio. «¡Vamos, rey!», vociferó alguien. «¡Dale, rey! Yo quería que la tierra me tragara». Cada segundo prolongaba mi incomodidad hasta un punto insoportable. Me repetía mentalmente que era libre de salir, que no estaba obligada a quedarme, pero cada vez que intentaba moverme, el círculo de gente me bloqueaba el paso, y entonces, como si hubiera sentido mi intención de huir, Álvaro giró la cabeza hacia mí, su sonrisa se extendió de manera casi perturbadora, sus ojos brillaban con una mezcla de euforia y posesividad. Era una mirada que no había visto antes, no en él, no en nadie. Dio un salto, cayó de rodillas sobre la mesa, extendió los brazos en forma de cruz y gritó: «¡Mi gente! Hoy tengo al público perfecto». Todos chillaron, aplaudieron, rieron, y mientras ellos celebraban, yo sentí algo muy parecido al pánico, porque entendí súbitamente que ya no estaba simplemente presenciando un momento bochornoso. Estaba atrapada en un escenario donde yo también era parte del espectáculo, sin quererlo, sin pedirlo. Y Álvaro no tenía ninguna intención de dejarme al margen. La música cambió, volviéndose aún más frenética. Los brazos de la gente se levantaron al unísono, como si estuvieran siguiendo un ritual que se conocía de memoria. Álvaro empezó a mover las caderas en un vaivén exagerado que arrancó risas escandalosas. Un chico, cerca de mí, dijo:
Siempre se pone así cuando está feliz, pero hoy está desatado, desatado. Esa palabra describe a la perfección lo que vi, porque Álvaro ya no estaba actuando para divertir, estaba actuando para ser adorado, para ser venerado, para convertirse en algo así como una figura mitológica de su propio universo. La gente gritaba su nombre, él respondía con poses, con saltos, con un ego inflado que casi podía verse físicamente. Y cuanto más lo celebraban, más lejos se iba, más desbordado, más ajeno a cualquier rastro de realidad. Yo intenté dar unos pasos atrás, apenas pude avanzar unos centímetros. El aire estaba caliente, espeso, cargado de sudor y alcohol. La mesa temblaba bajo sus movimientos y varias personas más intentaban subirse para grabar desde más cerca. Había empujones, risas, un caos creciente. De pronto, la música se detuvo un segundo, solo un segundo, para dar paso a otro tema, y en ese breve silencio escuché cómo Álvaro gritaba desde arriba: «¡Esto es solo el comienzo!». Las palabras rebotaron en las paredes, se multiplicaron en los gritos del público. Yo sentí un nudo en la garganta, porque algo dentro de mí, muy profundo, me susurró que lo que estaba viendo no era solo diversión, era una advertencia, era un umbral, y una parte de mí ya sabía que, una vez que lo cruzara, sería casi imposible regresar. No sabía que lo peor estaba por venir, que todavía me quedaba mucho por ver, que aquel baile ridículo era apenas el preludio del desastre. Pero lo intuí, lo sentí como un golpe seco en el pecho, y aún así me quedé allí, paralizada, mientras el rey danzaba en su trono de cristal, y yo, sin quererlo, me convertía en parte de su reino de locura. Si hubiera podido prever lo que iba a pasar, aunque fuera un minuto antes, tal vez habría encontrado el valor para escapar entre la multitud. Pero no. Yo seguía ahí, clavada al suelo, viendo cómo Álvaro se movía de un lado a otro sobre la mesa como un cometa sin control. Su traje brillaba bajo las luces estroboscópicas y cada salto suyo hacía vibrar la superficie, amenazando con romperla. La gente gritaba, aplaudía, vitoreaba. Cada sonido me golpeaba el pecho como una oleada de presión. Yo intentaba juntar valor para deslizarme hacia la puerta, pero el círculo se había cerrado demasiado. Estaba atrapada. Los cuerpos se movían, reían, empujaban sin querer, pero aún así formaban una barrera invisible. Álvaro levantó un brazo y se quedó quieto de repente, como si escuchara algo que el resto no. La multitud también pareció contener el aliento. En esa pausa surrealista, su mirada me encontró. Fue un segundo apenas, pero suficiente para sentir cómo un foco invisible se encendía sobre mí. Y entonces lo gritó, con una voz tan fuerte, tan viva, tan absolutamente llena de orgullo, que perforó la música. «Esa es mi novia». El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. O al menos esa fue mi percepción cuando cientos de ojos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Era como estar en un escenario sin haber ensayado ni una línea del guión. Un calor ardiente subió desde mis pies hasta mi cabeza, mis manos empezaron a temblar, sentí que el aire se volvía más pesado, más pegajoso, como si respirarlo me costara el doble. Varias personas aplaudieron, otras silbaron, algunas rieron. Yo me quedé petrificada, incapaz de responder, de sonreír siquiera. «¡Vamos!», gritó Álvaro desde arriba, extendiendo su mano hacia mí como un actor que exige la participación del público. «¡Súbete! Quiero que todos vean lo genial que eres». Negué de inmediato, primero con un gesto leve, luego con la cabeza entera, luego con el alma entera. «No», murmuré, aunque sabía que él no podía escucharme entre el ruido. Álvaro insistió, moviendo la mano de forma impaciente, como quien llama a un perro que tarda en obedecer. Aquello me hirió de una forma que no supe procesar al instante. Era como si, de pronto, hubiera dejado de verme como persona y se limitara a verme como parte del espectáculo, un accesorio, una extensión de su momento de gloria. El círculo alrededor de la mesa se cerró un poco más. La gente no me empujaba directamente, pero la presión era suficiente para bloquear cualquier ruta de escape. Era como si la multitud se hubiera convertido sin darse cuenta en los barrotes de una jaula improvisada. «Vamos, guapa», gritó una chica con voz pastosa. «No la hagas esperar, rey».
añadió otro entre carcajadas. Quise desaparecer, literalmente disolverme en el aire, pero estaba atrapada en el centro de todas esas miradas, convertida en un personaje que yo no quería interpretar. Álvaro dio un paso adelante en la mesa, extendiendo aún más el brazo. El sudor le caía por la frente, pero su sonrisa seguía clavada, amplia, excitada. «Sube conmigo», exigió, como si aquello fuera lo más romántico del mundo. Negué otra vez, esta vez más desesperada, moviendo los labios exageradamente para que lo entendiera. «No quiero». Él frunció el ceño por primera vez en toda la noche. Una sombra de irritación cruzó su rostro, apenas visible, pero suficiente para helarme la sangre. Su mirada se endureció. No era enojo, era decepción. Y algo peor, humillación. Para él, mi negativa no era una decisión personal. Era una ofensa pública, un desafío al rey frente a su público. Lo vi abrir la boca dispuesto a decir algo más, algo que probablemente me habría destrozado en ese instante, cuando la multitud volvió a rugir. Alguien gritó: «Rey, tráela tú». Y otro añadió entre risas: «Sí, baja por tu novia». Antes de que pudiera procesarlo, Álvaro saltó de la mesa, cayó con un golpe seco, pero no perdió el equilibrio. Se acercó a mí con pasos largos y rápidos. Su sonrisa había regresado, pero ya no era la misma. Ahora tenía un borde extraño, forzado. Me tomó de la mano, fuerte, demasiado fuerte. «Vamos», dijo, agarrándome como si mi cuerpo fuera una cuerda que había que arrastrar de vuelta al escenario. «No seas tímida». «Álvaro, suéltame», susurré, pero él ya no escuchaba. Tiró de mí hacia la mesa mientras yo repetía «no» de 1000 formas distintas, con la voz, con los ojos, con el cuerpo entero. Pero él solo reía, una risa que ya no tenía nada de amable. Era la risa excitada de alguien que se siente invencible. Cuando volvió a subir a la mesa, tiró de mi brazo como si fuera a izarme. Yo forcejeé, puse el pie atrás, traté de soltarme. La gente animaba, sin darse cuenta de que yo no estaba participando, que me estaba resistiendo de verdad. Para ellos era parte del juego, parte del show. Álvaro giró a mi alrededor como un artista en pleno número, moviendo las caderas y levantando los brazos. Yo aproveché ese instante, un pequeño hueco, un respiro entre dos cuerpos, un espacio mínimo pero suficiente. Solté su mano, bajé de la mesa de un salto torpe, empujé a un par de personas sin pedir perdón. Sentí dedos rozando mis brazos, intentos de detenerme, voces preguntando a dónde iba. No respondí, solo corrí. Corrí hacia la puerta como si mi vida dependiera de ello, y quizá, en cierto sentido, dependía. Cuando finalmente crucé el umbral y el aire frío de la calle golpeó mi rostro, respiré hondo, muy hondo. Fue la primera bocanada de oxígeno real de toda la noche, y la única razón por la que no lloré ahí mismo fue que mi cuerpo todavía estaba demasiado ocupado temblando. A mis espaldas la música seguía rugiendo, pero yo ya no pertenecía a ese mundo, nunca había pertenecido. Y apenas entonces, al ver mis manos marcadas por la fuerza con que él me había agarrado, entendí algo terrible. Álvaro no solo quería que yo lo admirara, quería que formara parte de su espectáculo, quisiera yo o no. El aire frío de la calle me había devuelto a la realidad por unos segundos, pero ese alivio se desvaneció cuando escuché el portazo detrás de mí. No sabía si alguien salía, si alguien me seguía, o si simplemente era el viento, pero el ruido me sobresaltó tanto que tropecé con el borde de la acera. Aún así no miré atrás, no quería ver la puerta, ni la casa iluminada, ni las sombras de los cuerpos bailando detrás de los cristales, solo quería alejarme. Mi corazón latía con una fuerza que me hacía temblar el pecho, las manos me sudaban, los dedos estaban rígidos. Caminé rápido, casi corriendo, con el eco de la música persiguiéndome como un animal hambriento. Cada paso que daba, cada metro que me alejaba, sentía que parte del vértigo se disolvía. Pero la imagen de Álvaro, con su sonrisa ansiosa, su traje brillante y su voz retumbando sobre la multitud, seguía atrapada en mi cabeza. No podía entender cómo había llegado a ese punto. Como una cita inocente se había convertido en esa escena grotesca, donde él se comportaba como un rey delirante, queriendo arrastrarme a su espectáculo como si yo fuera un accesorio más. Cada instante de su show me regresaba a la mente. Sus gritos,
su mano apretando la mía, su insistencia, el modo en que me obligó a acercarme al centro del círculo. Sentí náuseas. Seguí caminando hasta que el ruido quedó atrás, apenas un zumbido distante. Me apoyé en una farola para recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de una mezcla de miedo, rabia y algo peor, vergüenza. Una vergüenza que no era mía, pero que se había pegado a mi piel como grasa imposible de limpiar. Respiré hondo varias veces, intentando calmarme. Solo tengo que pedir un taxi, pensé, irme a casa, cerrar la puerta y olvidar. Saqué el móvil del bolsillo. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejé caer. La pantalla se iluminó con una notificación, un mensaje de Álvaro. Mi estómago se contrajo. Dudé antes de abrirlo, pero lo hice. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí aún quería entender qué demonios había pasado. El rey no deja a nadie irse sin despedida. Sentí un escalofrío, el tono juguetón, la arrogancia implícita, la insinuación absurda. Todo me revolvió el alma. ¿De verdad creía que había sido un juego? ¿Que yo estaba disfrutando? ¿Que formaba parte de algo que celebrar? Apagué la pantalla de golpe, pero antes de guardar el móvil escuché pasos, pasos rápidos, acercándose. Mi cuerpo se tensó. No quería mirar, no quería confirmar lo que sospechaba, pero los pasos se hicieron más fuertes y finalmente escuché una voz jadeante. Oye, un segundo. No, no, no. Me giré con el corazón subido a la garganta, preparada para ver a Álvaro correr hacia mí, con su traje ridículo brillando bajo las luces de la calle. Pero no, era un chico desconocido. Alguien de la fiesta. Sí, pero no alguien que hubiera hablado conmigo. Tenía el cabello sudado y el vaso en la mano todavía. ¿Qué haces aquí afuera?, preguntó, como si hubiera salido a tomar el aire y me hubiera encontrado por casualidad. ¿Estás bien? Estoy bien, mentí, dando un paso atrás. El rey preguntó por ti, añadió con una sonrisa, como si eso fuera algo bueno. Dice que vuelvas, que el show no ha terminado. Tragué saliva. El chico no parecía violento, pero sí borracho. Y peor aún, veía todo esto como un evento normal, un espectáculo, algo divertido. No voy a volver, dije, intentando sonar firme. Él se encogió de hombros. Bueno, se va a enfadar. Ya sabes cómo es él. No, pensé. No sabía. Creí conocerlo, pero lo que había visto dentro de aquella casa no era la persona que yo había conocido en nuestras citas. Era otra cosa, algo inflado, deforme, sostenido por la atención enfermiza de los demás. El chico me miró unos segundos más como esperando que cambiara de opinión. Luego dijo: Bueno, yo solo digo, suerte con eso. Y se fue tambaleando de vuelta. Esperé a que se alejara por completo. Después levanté el móvil de nuevo, pedí un taxi, me quedé quieta, con el corazón desbocado, sintiendo cómo cada segundo era un año entero. Finalmente el coche llegó. Me subí sin siquiera mirar al conductor. Le di la dirección y cerré los ojos. Quería borrar las luces, los gritos, la mirada de Álvaro cuando me llamó novia delante de todos. Quería borrar la sensación de su mano apretándome. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Cuando llegué a mi edificio y entré al ascensor, mis manos seguían temblando. Me miré en el reflejo metálico. Ojos rojos, maquillaje corrido, la expresión de alguien que había visto una versión torcida del mundo. En mi piso me senté en el borde de la cama sin quitarme los zapatos. El silencio era tan intenso que casi hacía ruido. Pensé que lo peor ya había pasado, que solo quedaba procesar la vergüenza, el susto y seguir mi vida, pero estaba equivocada, muy equivocada. A la mañana siguiente, mi móvil estaba explotando. Notificaciones, mensajes, etiquetas, vídeos, fotos, clips cortos de Álvaro bailando sobre la mesa. Y ahí estaba yo, en algunos fragmentos borrosos, intentando escapar, forcejeando cuando él me agarraba, gente comentando, risas, bromas a mi costa. Y entre los cientos de comentarios, uno fijo, repetido, constante: la novia del rey no aguantó. Me temblaron las manos, la fiesta no había terminado, la humillación apenas empezaba. Dormí apenas un par de horas, si es que dormir es la palabra correcta para describir ese estado de angustia pegajosa en el que cerré los ojos por puro agotamiento. Cuando desperté, la luz del móvil parpadeaba como un faro de catástrofe.
notificaciones, mensajes, etiquetas. Todo vibraba, todo pitaba, todo insistía. Algo dentro de mí supo al instante que no era una simple resaca emocional. Era algo más grande, mucho más grande. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Lo primero que vi fue un vídeo que no había grabado yo. Uno que mostraba a Álvaro subido a la mesa, vestido con su ridículo traje brillante, gritando mientras la multitud aplaudía. Ese momento ya había sido suficiente vergüenza para una vida entera, pero el desastre no terminaba ahí. Deslicé hacia abajo, otro vídeo, y en ese aparecía yo, borrosa al principio, luego nítida cuando la cámara se acercaba. Álvaro tirando de mi brazo mientras yo intentaba apartarme. Desde fuera parecía casi una escena cómica. Yo forcejeando, él insistiendo, la gente riendo. Alguien había escrito un texto encima. La novia del rey no estuvo a la altura. Las risas que acompañaban el clip eran como cuchillos. Mis mejillas ardieron al verlo. Mi garganta se cerró. Seguí bajando contra todo instinto. Historias de Instagram, Reels, clips cortos de 10, 15 segundos. En algunos mi cara era apenas un borrón. En otros se me veía claramente retroceder mientras Álvaro gritaba: «¡Esa es mi novia!». Había comentarios como: «La pobre se asustó del show del rey. No aguantó la presión, jajaja. Qué vergüenza ajena, por Dios. Yo habría subido a la mesa, mínimo». Y otros peores, mucho peores, crueles, gratuitos, escritos por personas que no me conocían, que jamás me habían visto, pero que ahora se creían con autoridad para burlarse de mí. Sentí un mareo. Me levanté de la cama. Caminé de un lado a otro de mi cuarto intentando respirar. No podía ser real, no podía estar pasando. Me llegaban mensajes privados, la mayoría de desconocidos. ¿Eres tú la novia del rey? Tranquila, todos pasamos vergüenzas. ¿Por qué huiste? El rey solo quería divertirse, lol. Y entre todos, uno de Álvaro. ¿Estás viendo lo épico que fue anoche? Estamos en todas partes. Me quedé helada. Estamos como si fuéramos un equipo, una marca, un dúo de circo, como si yo hubiera participado con gusto. Ese mensaje, más que los vídeos, más que los comentarios, me rompió algo por dentro. Álvaro no entendía, no quería entender. Para él, todo había sido un triunfo, una coronación pública de su personaje, y yo había sido el accesorio que se negó a cumplir su papel. Durante la mañana, los rumores comenzaron a extenderse más allá de las redes. Tardé poco en darme cuenta porque, al salir al supermercado para intentar despejarme, noté las miradas. Primero fueron dos chicas jóvenes, que se quedaron paralizadas en la entrada, mirándome como quien ve a un personaje famoso o un meme viviente. Una de ellas susurró algo y luego ambas rieron, tapándose la boca. En la caja, el chico que siempre era amable conmigo me saludó con una sonrisa rara, forzada. «Vaya noche, ¿eh?», dijo, y yo sentí cómo se me helaba la sangre. «¿Perdón?». «Lo del rey». Se encogió de hombros, como si yo supiera exactamente qué estaba diciendo. «Está por todas partes». No respondí, solo pagué y me fui. En la calle escuché a como alguien decir: «Es ella». «Sí, la que salió corriendo». «Pues yo habría disfrutado». «¿Tú? Con ese loco. Anda ya». Me apreté el abrigo contra el pecho. Sentía que el mundo se había vuelto más pequeño, demasiado pequeño, y que todas las paredes tenían ojos. Cómo había escalado tan rápido, como una noche absurda se había convertido en tema de conversación de gente que ni siquiera había estado allí. De vuelta en casa, me encerré con el corazón atascado en la garganta. Me quité los zapatos, me dejé caer en el sofá y volví a abrir el móvil, aunque sabía que era una autolesión emocional. Los vídeos ya tenían miles de visualizaciones. Miles. La frase «no aguanté el show del rey» se repetía como un eco insoportable, como si yo fuera la villana de una historia inventada, como si mi dignidad fuera un chiste público. Y lo peor era la sensación de que no podía defenderme, de que cualquier intento de explicar lo que pasó sonaría a excusa, a exageración, a drama innecesario. La opinión pública, esa masa sin rostro, ya había decidido quién era yo, la chica que hizo el ridículo, la que arruinó la fiesta, la que inexplicablemente avergonzó al rey. Yo no era una persona, era un clip viral, un comentario burlón, una anécdota ajena
que se había convertido en una etiqueta escrita encima de mi rostro. Me abracé a una almohada. Sentí las lágrimas subir como agua caliente. No lloré fuerte. Fue un llanto silencioso, agotado, el que solo sale cuando ya no queda espacio dentro del cuerpo para sostener nada más. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa, el traje de lucha libre, los teléfonos grabando, las risas. Y lo peor, veía las miradas de la gente en la calle, miradas que decían, te reconocemos, miradas que decían, sabemos quién eres, miradas que decían, te vimos huir, y entendí que algo había cambiado, algo profundo, algo que no iba a detenerse por sí solo, porque los rumores no eran solo ruido, eran una mancha, una que comenzaba a extenderse sobre mí como una sombra. Una que, lo supiera o no, ya estaba amenazando con expulsarme de la vida que conocía. Durante una semana entera viví en una especie de limbo. No era exactamente miedo, ni vergüenza pura, ni rabia. Era una mezcla que no sabía nombrar, una nube pesada que se instaló en mi pecho y no se movió. Cada mañana despertaba con la esperanza absurda de que todo se hubiese olvidado, de que los vídeos hubieran perdido interés, de que mi rostro se diluyera entre millones de rostros anónimos. Pero no. Cada día llegaban más notificaciones, más mensajes, más comentarios. Algunos eran simples burlas, otros eran insultos directos, otros, peores aún, eran consejos disfrazados de apoyo. No te lo tomes así, solo fue una fiesta. Relájate, seguro en unas semanas nadie se acuerda. El rey solo estaba divirtiéndose, como si yo fuera la exagerada, como si mi incomodidad fuera el verdadero problema. No respondía a ninguno, no quería alimentar nada, pero el silencio tampoco me ayudó. Las interpretaciones aparecieron solas. La novia del rey no da la cara. Seguro está ofendida porque no brilló como él. Anda, que subirse a una mesa no es para tanto. Era tan absurdo que parecía ficción. Y sin embargo, cada comentario me atravesaba como un alfiler. Duele más cuando la historia que cuentan sobre ti está distorsionada, cuando te empujan a actuar en una obra donde tu papel fue escrito por desconocidos. El colmo llegó el viernes. Estaba en una cafetería, intentando recuperar una mínima sensación de normalidad. Llevaba la capucha puesta, el café entre las manos, la mirada fija en el vapor que subía en espirales. Necesitaba silencio, necesitaba dejar de sentirme observada. 2 mesas más allá escuché una risa, luego otra. «Es ella», susurró alguien. «¿Seguro?» «Sí, mírale el pelo, es la de la fiesta del rey». Mi estómago se contrajo, ni siquiera levanté la vista. Cogí mis cosas y salí del lugar con pasos rápidos, casi torpes. Afuera, el aire helado me golpeó con fuerza. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Respiré hondo y entonces lo supe. Una certeza firme, repentina, inevitable. Ya no podía vivir así. Mi ciudad, mis calles, mis cafés, mis rutas habituales, todo se había convertido en un mapa lleno de trampas. Cada esquina era un recordatorio de los ojos que podían reconocerme, de los murmullos, de las risas, de la humillación que no pedí, que no provoqué, pero que ahora cargaba como una mochila llena de piedras. Volví a casa y me senté en el suelo, rodeada de mis cosas, sin saber por dónde empezar. Durante un rato largo, simplemente me quedé ahí, como si el mundo se hubiese detenido alrededor. Luego, sin pensarlo demasiado, tomé una maleta, la abrí, esperé un segundo y empecé a llenarla. No había un plan concreto, no tenía trabajo asegurado en otro sitio, no tenía amigos esperándome ni un departamento reservado, solo tenía una intuición clara. Quedarme sería una forma lenta de romperme. Marcharme, en cambio, era una posibilidad, una puerta, una respiración profunda. Mientras guardaba ropa y documentos, el móvil vibró una vez más. Un mensaje de Álvaro. «Estás desaparecida. ¿Todo bien? La gente exagera. Tú deberías reírte con nosotros». Me quedé mirándolo unos segundos. Sentí algo parecido a un vacío abrirse dentro de mí. Apagué el móvil.
Lo lancé al fondo del bolso. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Esa noche empaqué el resto. No dormí. Me pasé horas revisando cajones, doblando ropa de forma mecánica, limpiando rincones que nunca había limpiado. En algún punto, mientras ordenaba papeles viejos, me eché a llorar. Pero no fue un llanto de derrota. No. Fue un llanto de desprendimiento, como si cada lágrima soltara un hilo del pasado que ya no quería arrastrar. Al amanecer miré mi piso por última vez. Era pequeño, modesto, pero había sido hogar, había sido refugio, y ahora era un lugar lleno de sombras pegadas a las paredes. Apagué las luces, cerré la puerta y dejé las llaves en el buzón del casero, como habíamos acordado. El viaje en tren fue silencioso, no miré por la ventana, solo observé mis manos apoyadas sobre la maleta, ya no temblaban. Por primera vez en días sentí calma, una calma rara, como si estuviera flotando. Tenía miedo, claro, pero también tenía una sensación nueva, pequeña pero luminosa: libertad. Llegué a otra ciudad al mediodía, una ciudad sin vídeos virales sobre mí, sin apodos ridículos, sin ecos del rey. Alquilé un cuarto temporario, dejé la maleta en el suelo, abrí la ventana, respiré. No sabía qué vendría después, no sabía si encontraría trabajo rápido, si haría amigos, si algún día podría reírme de lo sucedido. Pero en ese instante, lo único que importaba era esto. Aquí nadie conocía a Álvaro, aquí nadie sabía de la mesa, ni del traje, ni del grito. Aquí yo volvía a ser una persona, y mientras miraba el cielo de mi nueva ciudad, entendí la lección más amarga y más necesaria de mi vida. No se debe aceptar una invitación por curiosidad, cuando algo en el pecho te dice que no. Los presentimientos existen por una razón. Yo los ignoré y pagué el precio, pero ahora tenía algo que no tenía antes, un comienzo limpio. Y aunque aún me dolía, aunque aún recordaba las luces, las risas, los vídeos, sabía que, finalmente, estaba lejos del reino de un rey que jamás elegí. Al fin podía respirar, al fin podía volver a ser yo.